Dios les bendiga. Estamos de vuelta con ustedes con el tercer concepto, o sea, la tercera verdad absoluta del Evangelio. Este concepto dice: nos apropiamos de la salvación en el mismo instante en que creemos en Jesucristo. Ayer desglosamos el San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy vamos a desglosar el segundo texto del tercer concepto, que está en San Juan capítulo 6, verso 47. San Juan 6, 47. Que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor Jesucristo está hablando de creer en Él. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Y la pregunta es: ¿cuándo se alcanza la vida eterna? Después que creemos en Cristo. Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que está hablando en tiempo presente. En este versículo el Señor vuelve a utilizar el verbo tener. O sea, en la primera ocasión fue Juan el Bautista que lo usó. En el versículo 36 del capítulo 3, Juan el Bautista está diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ahora el Señor Jesucristo en San Juan 6:47 vuelve sobre el mismo tema con el mismo verbo en presente. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, sino tiene vida eterna. Entonces tenemos dos textos más otro que vamos a desglosar en la próxima entrega. Son tres textos que nos hablan de la salvación en tiempo presente. Yo recuerdo personas que hacen la crítica a los cristianos porque decimos que somos salvos. ¿Y cómo pueden decir que son salvos si todavía no se han muerto, no han ido a la gloria? Y hablamos en esos términos porque es el lenguaje bíblico, el lenguaje del Nuevo Testamento, el lenguaje de los seguidores de Cristo, porque eso es lo que Cristo inculcó a sus apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Creer que ya estamos salvos. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, después que ellos vinieron de predicar la palabra y veían que a través de ellos se hacían milagros en el nombre de Jesús, que echaban fuera demonios, que sanaban a los enfermos, ellos vinieron contentos por estos eventos. Y el Señor le dijo: alégrense más bien, porque los nombres de ustedes están inscritos en el libro de la vida. De modo que la salvación es un asunto del momento, del tiempo presente, después que tú crees en Cristo. Y como decimos en la ilustración que pusimos al principio, no se toma tiempo, es automática, es inmediata. Tan pronto creemos, somos salvos. En el libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a encontrar que el apóstol Pedro le está predicando a la familia de Cornelio. Todavía él estaba hablando cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque habían creído, e inmediatamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo, porque Pedro no podía ver en los corazones de ellos, pero Dios sí estaba viendo dentro de sus corazones, y ellos habían creído. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado en lugares donde hay personas que han creído y nosotros nos enteramos después, pero ese día creyeron en Jesucristo? De modo que aquí tenemos la segunda cita del tercer concepto, San Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es categórico y eso no hay que ponerlo en duda. Eso hay que creerlo así, predicarlo así. Somos salvos
desde el mismo instante que creemos en Jesucristo. Como dice el concepto, nos apropiamos de la salvación en el mismo instante que creemos en Jesucristo. Vamos a ensayar un poco los 4 conceptos. El primero, Jesucristo es el único Salvador. El segundo, la salvación es gratuita y se logra por medio de la fe en Jesucristo. El tercero, que es el que estamos estudiando, nos apropiamos de la salvación en el mismo instante que creemos en Jesucristo. Y el cuarto, la salvación es segura mientras permanecemos en Jesucristo. Que Dios les bendiga.